Un humilde mecánico subió al escenario del show. Lo que hizo dejó a los jurados sin palabras. El sol de julio caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Roberto Mendoza estacionó su vieja camioneta Ford del 98 frente al Auditorio Nacional. Sus manos callosas, marcadas por décadas de trabajo con motores y herramientas, temblaban ligeramente mientras sostenía el papel arrugado que confirmaba su registro para las audiciones de México tiene talento. A sus 42 años, Roberto nunca había imaginado que estaría en ese lugar, a punto de subir a un escenario frente a cámaras de televisión y 3 jurados famosos que evaluarían algo que ni siquiera sabía si podía llamarse talento. Antes de continuar la historia, por favor ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto llevaba 26 años trabajando como mecánico. Había comenzado a los 16 años como aprendiz en un taller pequeño en la colonia Narvarte, donde el maestro Esteban le enseñó todo lo que sabía sobre motores. Durante esos años, Roberto se convirtió en uno de los mecánicos más respetados de la zona. Podía diagnosticar cualquier problema con solo escuchar el motor. Sus manos tenían una precisión casi quirúrgica al desarmar y armar componentes complejos, y su honestidad era legendaria en el barrio. Nunca cobraba de más, nunca hacía reparaciones innecesarias y siempre explicaba con paciencia cada detalle del trabajo a sus clientes. Pero la vida de Roberto había cambiado drásticamente 6 meses atrás. El taller donde trabajaba cerró sus puertas cuando el dueño decidió retirarse y vender el local a una cadena de farmacias. Roberto intentó abrir su propio negocio, pero la inversión inicial en herramientas profesionales y el alquiler de un local excedían sus posibilidades. Ahora trabajaba de manera independiente, ofreciendo sus servicios a domicilio con las herramientas básicas que cabían en su camioneta. Ganaba apenas lo suficiente para mantener a su esposa Clara y a sus 2 hijos, Miguel de 12 años y Sofía de 9. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus clientes más antiguos, era que Roberto tenía una pasión secreta que había cultivado durante toda su vida. Desde pequeño, había descubierto que podía imitar cualquier sonido con una precisión asombrosa. No solo voces humanas, sino motores, animales, instrumentos musicales, efectos de sonido. Era un don natural que nunca había mostrado a nadie excepto a su familia. En las noches, después de jornadas agotadoras de trabajo, Roberto entretenía a sus hijos imitando los personajes de sus películas favoritas o recreando escenas completas usando solo su voz. Había sido Miguel quien insistió en que su padre debía presentarse al programa de talentos. «Papá, eres increíble. La gente necesita ver lo que puedes hacer», le había dicho el niño con esos ojos brillantes llenos de admiración. Roberto inicialmente se negó. ¿Qué haría un mecánico de 42 años en un programa de televisión? ¿Cómo podría competir con cantantes, bailarines y artistas profesionales? Pero Clara lo había convencido. «Roberto, llevamos 6 meses apenas sobreviviendo. Si ganas, aunque sea una ronda, el premio podría ayudarnos a abrir tu taller. Y si no ganas, al menos lo intentaste». Así que allí estaba, en el estacionamiento del Auditorio Nacional, vestido con su única camisa de vestir decente, pantalones de trabajo limpios y zapatos que había lustrado 3 veces esa mañana. En su bolsillo llevaba una fotografía de Clara, Miguel y Sofía que había tomado el domingo anterior en Chapultepec. Era su amuleto de buena suerte. La fila de participantes era interminable. Roberto vio a jóvenes cantantes ensayando escalas vocales, bailarines estirando en los pasillos, músicos afinando sus instrumentos. Se sintió completamente fuera de lugar.
Un productor con audífonos y una tableta electrónica caminaba entre los participantes, verificando nombres y números de registro. ¿Roberto Mendoza?, preguntó el productor sin levantar la vista de su tableta. Sí, señor, respondió Roberto. ¿Cuál es tu talento? Roberto dudó un momento. Imitaciones de sonidos. El productor finalmente levantó la vista, evaluándolo con cierto escepticismo. ¿Imitaciones? ¿Como comediante? No exactamente. Yo imito cualquier sonido. Motores, animales, instrumentos musicales, efectos especiales. El productor asintió sin mucho interés, marcando algo en su tableta. Entendido. Tienes el número 147. Te llamaremos en aproximadamente 2 horas. Espera en la sala verde. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de Roberto. En la sala de espera, observó cómo otros participantes ensayaban nerviosamente. Una joven de no más de 20 años repasaba una canción de Alejandro Fernández. Su voz potente llenaba el espacio. Un grupo de bailarines urbanos practicaba movimientos sincronizados en una esquina. Un mago de edad avanzada ordenaba y reordenaba sus cartas una y otra vez. Roberto cerró los ojos e intentó calmarse. Pensó en su taller perdido, en las noches que Clara contaba y recontaba el dinero para asegurarse de que alcanzara para la comida de la semana, en Miguel, preguntando si podrían comprarle los tenis nuevos que necesitaba para la escuela, en Sofía escribiendo su carta a los Reyes Magos, con deseos cada vez más modestos. Necesitaba hacer esto. No solo por el dinero, sino para demostrarles a sus hijos que nunca era tarde para perseguir algo, que la dignidad del trabajo honesto podía combinarse con los sueños. Número 147, Roberto Mendoza, al escenario. El corazón de Roberto se aceleró violentamente. Se puso de pie, las piernas le temblaban ligeramente. Caminó por un pasillo oscuro siguiendo a un asistente de producción hasta llegar a las bambalinas. Desde allí podía ver el enorme escenario iluminado por luces profesionales, las cámaras montadas en rieles y, sobre todo, la mesa de los jurados. En el panel estaban sentados 3 de las personalidades más famosas del entretenimiento mexicano. A la izquierda, Daniela Rivas, una cantante pop que había vendido millones de discos y era conocida por sus comentarios directos y a veces duros. En el centro, Mauricio Garza, un actor y comediante querido por el público, pero igualmente temido por su honestidad brutal. A la derecha, Patricia Durán, una coreógrafa y productora de espectáculos que había trabajado con artistas internacionales. Roberto Mendoza, anunció el presentador del show, un hombre llamado Carlos Rivera, que Roberto reconocía de la televisión. Por favor, pasa al escenario. Roberto caminó hacia el centro del escenario. Las luces eran cegadoras, mucho más intensas de lo que había imaginado. Podía sentir el calor sobre su piel. Apenas distinguía al público sentado en la oscuridad del auditorio, pero podía escuchar sus murmullos de curiosidad. «Bienvenido, Roberto», dijo Carlos Rivera con su sonrisa profesional. «Cuéntanos un poco sobre ti». Roberto se aclaró la garganta. «Bueno, yo soy mecánico. Llevo 26 años trabajando con autos. Tengo 42 años, estoy casado y tengo 2 hijos». Mauricio Garza se inclinó hacia adelante en su silla. «Un mecánico, eso es interesante. ¿Y qué vas a hacer hoy para nosotros?» «Voy a hacer imitaciones de sonidos», respondió Roberto. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Daniela Rivas intercambió una mirada con Patricia Durán. «¿Qué tipo de sonidos?», preguntó la cantante. «Cualquier sonido. Motores de autos, animales, instrumentos musicales, efectos especiales de películas. Lo que ustedes quieran». Patricia Durán sonrió con cierta condescendencia. «Está bien, Roberto. Muéstranos qué puedes hacer». Roberto respiró profundamente. Este era el momento.
Decidió comenzar con algo que conocía mejor que nada en el mundo: motores. Cerró los ojos y de su garganta emergió el sonido inconfundible de un motor V8 arrancando en frío. El rugido era tan preciso, tan real, que varios miembros del público se voltearon instintivamente hacia las salidas del auditorio como si esperaran ver un auto entrando al lugar. Roberto moduló el sonido, acelerando el motor imaginario, haciendo que revolucionara, capturando perfectamente ese gruñido potente de un muscle car americano. Los tres jurados se enderezaron en sus asientos, la condescendencia desapareciendo de sus rostros. Roberto continuó sin pausa, cambió al sonido de un motor de motocicleta Harley Davidson, con esa cadencia inconfundible de sus cilindros en V. Luego imitó el zumbido eléctrico de un Tesla acelerando, ese silbido futurista tan diferente de los motores de combustión. Pero Roberto no se detuvo allí. Pasó a recrear el rugido de un león, tan potente y amenazante que una mujer en la primera fila dio un pequeño grito de sorpresa. Luego el trino complejo de un canario, después el ladrido grave de un perro grande y el maullido de un gato asustado. Cada sonido era perfectamente diferenciado, absolutamente preciso. Mauricio Garza estaba literalmente con la boca abierta. Roberto entonces se lanzó a imitar instrumentos musicales. El sonido profundo de un contrabajo pizzicato, seguido por el lamento de un saxofón tocando jazz. Luego, una trompeta ejecutando un solo de mariachi, después el rasgueo percusivo de una guitarra flamenca. Cada instrumento sonaba auténtico, como si realmente estuviera siendo tocado en el escenario. El público comenzó a aplaudir espontáneamente, pero Roberto aún no había terminado. Para su acto final, Roberto decidió hacer algo que había practicado durante semanas en casa. Cerró los ojos y comenzó a recrear una escena completa de acción cinematográfica usando solo su voz. Empezó con el sonido de pasos corriendo sobre grava, después el disparo de una pistola, el silbido de la bala cortando el aire, el impacto contra una superficie metálica, luego el rugido de un helicóptero aproximándose, sus aspas cortando el aire con ese característico whoop, whoop, whoop. Añadió el crujido de un radio de comunicación, voces distorsionadas dando órdenes, después el estruendo de una explosión, cristales rompiéndose, alarmas sonando. Durante casi 5 minutos, Roberto Mendoza transformó ese escenario en un mundo cinematográfico completo. No había música de fondo, no había efectos de sonido pregrabados. Todo salía de su garganta, de su boca, de su control absoluto sobre cada matiz de su voz. Cuando finalmente terminó y abrió los ojos, el Auditorio Nacional había explotado en aplausos ensordecedores. El público se había puesto de pie. Las cámaras capturaban cada reacción, cada rostro asombrado. Los tres jurados permanecían sentados, absolutamente inmóviles, mirando a Roberto como si acabaran de presenciar algo imposible. Daniela Rivas fue la primera en recuperar el habla. «Roberto», dijo, y su voz sonaba diferente, desprovista de cualquier rastro de su habitual sarcasmo profesional. «¿Puedes volver a hacer el motor V8?» Sin dudar, Roberto reprodujo nuevamente el sonido del motor arrancando, acelerando, desacelerando. Es imposible», murmuró la cantante. «Suena exactamente como un auto real». Mauricio Garza se puso de pie, algo que raramente hacía durante las audiciones. «Roberto, en 12 años como jurado de este programa he visto miles de actos. Cantantes increíbles, bailarines asombrosos, magos que desafían la lógica, pero jamás, escúchame bien, jamás había visto algo así. Lo que acabas de hacer no tiene nombre. No sé si llamarlo talento, don, arte o magia». Patricia Durán tenía lágrimas en los ojos. «¿Cómo? ¿Cómo es posible que puedas hacer eso?» Roberto se encogió de hombros modestamente. «Siempre pude hacerlo,
desde niño. Escucho un sonido y mi garganta puede recrearlo. Nunca tomé clases, nunca estudié, solo pasa. Carlos Rivera, el presentador, se acercó a Roberto. Dijiste que eres mecánico. ¿Cómo un mecánico con este talento extraordinario no está en el mundo del entretenimiento? Roberto sonrió con cierta tristeza. Porque tengo que mantener a mi familia. Ser mecánico es un trabajo honesto. Me gusta lo que hago, pero últimamente ha sido difícil. Mi taller cerró hace 6 meses. Ahora trabajo por mi cuenta, pero apenas alcanza para lo básico. Daniela Rivas se limpió discretamente los ojos. Roberto, voy a ser honesta contigo. Cuando subiste al escenario, cuando dijiste que eras mecánico y que ibas a hacer imitaciones, pensé que íbamos a ver otro acto mediocre más. Había decidido presionar mi botón rojo después de 2 minutos, pero lo que acabas de hacer, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Lo que acabas de hacer es arte puro. Es un regalo que pocas personas en el mundo tienen. Mauricio Garza asintió vigorosamente. Roberto, tengo una pregunta muy importante que hacerte, y necesito que me respondas con absoluta honestidad. ¿Por qué te presentaste a este programa? Roberto pensó en la fotografía en su bolsillo, en Clara esperando en casa, en Miguel y Sofía, que habían estado rezando por él esa mañana. Porque necesito el dinero del premio para abrir un taller mecánico propio. Mis herramientas están bien, mi experiencia está bien, pero no tengo capital para rentar un local y comprar el equipo que necesito. Si gano, aunque sea la primera ronda, ese dinero podría cambiar mi vida y la de mi familia. Patricia Durán se puso de pie también. Roberto, voy a decirte algo y quiero que lo escuches con mucha atención. Este programa tiene un premio mayor de 2 millones de pesos, pero tú, con este talento, podrías ganar mucho más que eso haciendo shows, presentaciones privadas, doblajes de cine, comerciales. Tu voz es un instrumento que vale oro. Roberto parpadeó confundido. Comerciales. Mauricio Garza rió. Roberto, ¿no entiendes? Cada comercial de autos que sale en televisión usa efectos de sonido grabados en estudios profesionales. Tú puedes hacer esos sonidos en vivo y mejor que cualquier grabación. Las productoras de cine pagan fortunas por efectos de sonido especiales. Tú eres un estudio de efectos especiales ambulante. El público aplaudía cada palabra de los jurados. Daniela Rivas miró a sus compañeros jurados. No sé ustedes, pero yo tengo muy clara mi decisión. Presionó el botón dorado frente a ella, y el auditorio se iluminó con luces doradas mientras sonaba una fanfarria triunfal. Mauricio Garza sonrió ampliamente y presionó su botón dorado también. Roberto Mendoza, bienvenido a la siguiente ronda. Patricia Durán ya tenía la mano sobre su botón. Esto es lo más fácil que he tenido que decidir en años. Presionó el botón dorado. 3 votos unánimes. El público se volvió loco, aplaudiendo, gritando, silbando. Roberto se quedó parado en el escenario, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. No podía creerlo. Había pasado a la siguiente ronda con 3 votos positivos. Carlos Rivera lo abrazó. Roberto, acabas de hacer historia en este programa, pero antes de que te vayas, los jurados quieren decirte algo más. Daniela Rivas se acercó al borde de la mesa de los jurados. Roberto, tengo contactos en la industria del doblaje. Quiero que hables con mi representante. Hay trabajo real, pagado, esperándote. Mauricio Garza añadió, y yo conozco a productores de comerciales que van a querer conocerte inmediatamente. Patricia Durán sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la entregó a un asistente para que se la diera a Roberto. Produzco shows corporativos. Tengo 3 eventos el próximo mes donde tu talento sería perfecto. Hablemos. Roberto tomó la tarjeta con manos temblorosas. Yo no sé qué decir. No digas nada, respondió Daniela. Solo ve a casa y abraza a tu familia. Diles que su vida acaba de cambiar.
Cuando Roberto finalmente salió del escenario, todavía en shock, uno de los productores del programa lo interceptó en el pasillo. Roberto, necesitamos hablar contigo sobre algunos contratos. Tu actuación va a ser la estrella de este episodio. Las redes sociales ya están explotando. El video de tu audición se compartió en vivo y ya tiene 200,000 vistas. Roberto no entendía nada de redes sociales, pero el número le pareció imposible. 200,000. Y subiendo cada segundo, confirmó el productor. Vamos a necesitar que vengas mañana para algunas entrevistas. ¿Tienes representante legal? ¿Representante legal? Roberto rió nerviosamente. Soy mecánico. Mi representante legal es mi compadre que es notario. El productor sonrió. Bueno, vas a necesitar uno real, pero por ahora firma estos papeles básicos de autorización de imagen y ve a casa con tu familia. Roberto firmó documentos que apenas entendió. Recibió instrucciones de regresar en 3 días para la siguiente ronda de competencia. Y finalmente salió del auditorio en un estado de semitrance. Subió a su camioneta y se quedó sentado allí durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, tomó su teléfono celular y marcó el número de Clara. Ella contestó al primer timbre. «Roberto, ¿ya terminó? ¿Cómo te fue?» Roberto no pudo hablar. Las lágrimas que había contenido durante toda la experiencia finalmente brotaron. «Clara», logró decir entre sollozos. «Clara, pasé con 3 votos dorados». Del otro lado de la línea, escuchó a Clara gritar de alegría y luego a sus hijos gritando también. «¡Lo lograste!» ¿De verdad lo lograste? Sí, mi amor. Y eso no es todo. Los jurados me dieron sus contactos. Dijeron que puedo trabajar en comerciales, en doblajes de películas. Dijeron que mi talento vale mucho dinero. Clara lloraba ahora también. Sabía que podías hacerlo. Siempre supe que eras especial. Voy para casa. Necesito abrazarlos a todos. El trayecto desde el Auditorio Nacional hasta su casa en la colonia Narvarte nunca se le había hecho tan corto. Cuando llegó, Clara, Miguel y Sofía lo esperaban en la puerta. Los abrazó a los 3 al mismo tiempo, todos llorando y riendo simultáneamente. Esa noche, la familia Mendoza cenó tacos de canasta que Clara había comprado para celebrar, y Roberto les contó cada detalle de su experiencia. Les mostró la tarjeta de presentación de Patricia Durán. Les habló de las reacciones de los jurados, del público puesto de pie. Miguel no podía dejar de sonreír. «Te dije, papá, te dije que eras increíble». Sofía, sentada en el regazo de su padre, le preguntó con esos ojos grandes e inocentes, «Papá, ahora vamos a ser ricos». Roberto le acarició el cabello. «No sé si ricos, princesa. Pero las cosas van a mejorar, te lo prometo». Lo que Roberto no sabía era que mientras su familia celebraba modestamente, su actuación ya se había convertido en un fenómeno viral en Internet. El clip de su audición había sido compartido por cuentas populares de redes sociales, cruzando fronteras y acumulando millones de vistas. Comentarios de todo el mundo expresaban asombro ante su talento. Al día siguiente, el teléfono de Roberto comenzó a sonar sin parar. Primero fue el productor del programa confirmando las entrevistas. Luego, el representante de Daniela Rivas ofreciendo una reunión. Después, una agencia de talentos que había visto el video y quería representarlo. Luego, un productor de comerciales de automóviles. Después otro de una compañía de cine. Clara tuvo que anotar todos los mensajes en un cuaderno porque Roberto se sentía completamente abrumado. «No entiendo qué está pasando», repetía una y otra vez. 3 días después, Roberto regresó al Auditorio Nacional para la segunda ronda de competencia. Esta vez, Clara, Miguel y Sofía lo acompañaron. El productor les asignó asientos especiales en la primera fila. Cuando Roberto subió al escenario para su segunda actuación,
El público ya lo reconoció y lo recibió con aplausos inmediatos. Esta vez decidió hacer algo diferente. Había pasado los últimos 3 días practicando una historia completa, una narrativa de 5 minutos usando solo efectos de sonido. Cerró los ojos y comenzó. Primero recreó el sonido de una ciudad despertando, tráfico matutino, claxons distantes, el silbido de un vendedor de camotes, el pregón de un vendedor de periódicos. Luego llevó al público a un taller mecánico, con el sonido de herramientas impactando metal, el silbido de aire comprimido, el zumbido de una llave de impacto. Después recreó el momento en que un auto llegaba al taller, el motor tosiendo y fallando. El diagnóstico del mecánico, las reparaciones siendo realizadas y finalmente el motor arrancando perfectamente, el cliente satisfecho manejando alejándose. Fue una narrativa completa, una historia contada completamente con sonidos, sin una sola palabra. Cuando terminó, Mauricio Garza tenía las manos sobre su cabeza completamente asombrado. «Roberto, acabas de crear un nuevo género de arte. Esto es narración sonora pura». Roberto avanzó nuevamente a la siguiente ronda con votos unánimes. Durante las siguientes semanas, la vida de Roberto cambió completamente. Firmó con una agencia de talentos que comenzó a conseguirle trabajos inmediatamente. Su primer trabajo fue un comercial de la marca Nissan, donde recreó el sonido de sus motores. Le pagaron 80,000 pesos por 3 horas de trabajo en estudio. Roberto lloró cuando vio el cheque. Era más de lo que ganaba en 3 meses como mecánico. Luego vino un contrato con una productora de cine que necesitaba efectos de sonido especiales para una película de acción. Después, shows corporativos, presentaciones en eventos privados, sesiones de doblaje. El dinero comenzó a fluir de maneras que Roberto nunca había imaginado. Pero Roberto nunca olvidó quién era. Con sus primeros ingresos importantes, no compró una casa lujosa ni autos caros. En lugar de eso, rentó un local amplio en la colonia del Valle y abrió Taller Mendoza, servicio profesional automotriz. Compró las mejores herramientas, contrató a 2 mecánicos jóvenes que necesitaban trabajo e instaló equipos modernos de diagnóstico. El taller funcionaba durante el día atendiendo clientes, mientras Roberto dedicaba las tardes y noches a sus presentaciones y grabaciones. Contrató a un administrador para manejar el taller cuando él no podía estar presente. Roberto llegó a la final de 1900. México tiene talento, 3 meses después de su primera audición. Para su actuación final, decidió hacer algo que nadie esperaba. En lugar de otro show de efectos especiales, Roberto contó la historia de su vida usando sonidos. Recreó el taller donde había aprendido mecánica de niño, el sonido de las herramientas que su maestro Esteban le enseñó a usar. El motor del primer auto que reparó completamente solo, el llanto de Miguel cuando nació, después el de Sofía, el sonido de la puerta del taller cerrando por última vez cuando lo despidieron. Los meses difíciles donde su camioneta era su oficina móvil. Y finalmente el sonido de su propia voz temblando cuando se presentó en el escenario por primera vez. No ganó el primer lugar. Ese honor fue para una joven cantante de ópera con una voz extraordinaria, pero Roberto ganó el segundo lugar y un premio de 500,000 pesos. Más importante aún, ganó algo invaluable: reconocimiento, oportunidades y la confirmación de que su talento tenía valor real en el mundo. 6 meses después de su primera audición, Roberto Mendoza era un hombre transformado pero no cambiado. Seguía siendo humilde, seguía tratando a todos con respeto, seguía valorando el trabajo honesto. Su taller prosperaba, sus servicios de efectos de sonido estaban constantemente demandados y su familia finalmente tenía seguridad económica.
Pero la historia no termina allí. Un martes por la tarde, Roberto estaba en su taller supervisando la reparación de un BMW cuando un hombre de aproximadamente 55 años entró al local. Vestía traje caro, pero caminaba con la incomodidad de alguien no acostumbrado a la formalidad. Sus zapatos caros estaban manchados de polvo. «¿Roberto Mendoza?», preguntó el hombre. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre extendió su mano. «Mi nombre es Fernando Ruiz. Soy productor ejecutivo de Estudios Churubusco. Vi su actuación en México Tiene Talento y he estado siguiendo su trabajo desde entonces». Roberto estrechó su mano, intrigado. «Es un placer, señor Ruiz. Llámame Fernando. Estoy aquí porque quiero hacerte una propuesta. Vamos a producir la primera película mexicana de superhéroes con presupuesto de Hollywood. Necesitamos un director de efectos de sonido que pueda crear cosas únicas, cosas que nadie haya escuchado antes. Tu trabajo me ha convencido de que eres la persona que necesitamos». Roberto parpadeó varias veces. «¿Director de efectos de sonido? Pero yo no tengo formación académica en eso, solo hago imitaciones». Fernando sonrió. «Roberto, la formación académica la tienen cientos de personas. Pero tu don, tu talento único, solo lo tienes tú. El pago sería de 300,000 pesos por 3 meses de trabajo, más créditos en la película». Esa noche, Roberto cenó con Clara y le contó sobre la propuesta de Fernando. Ella lo escuchó atentamente y luego le hizo la pregunta que él mismo se había estado haciendo. «¿Qué quieres hacer, Roberto?». Él pensó durante largo tiempo. «Quiero decir que sí. Pero también quiero seguir con el taller. No quiero abandonar la mecánica. Es parte de quién soy». Clara tomó su mano. «Entonces haz ambas cosas. Contrata más personal para el taller. Delega. Pero no dejes que el miedo a perder tus raíces te impida crecer». Roberto aceptó el trabajo con los estudios Churubusco. Los siguientes meses fueron intensos. Por las mañanas supervisaba el taller, por las tardes trabajaba en la producción de la película, por las noches ocasionalmente hacía shows o grabaciones de comerciales. Dormía poco, pero estaba más vivo que nunca. La película se estrenó un año después, y los efectos de sonido creados por Roberto recibieron elogios de críticos internacionales. Varios medios especializados escribieron artículos sobre el mecánico mexicano que revolucionó los efectos de sonidos cinematográficos usando solo su voz. Pero de todas las transformaciones en la vida de Roberto, hubo una que consideraba la más importante. Con sus ingresos estables y su creciente reputación, Roberto fundó un programa de becas llamado Talento Sin Límites, que ofrecía apoyo económico a personas con talentos especiales, pero sin recursos para desarrollarlos. Cada año, 5 personas recibían 50,000 pesos cada una para invertir en el desarrollo de sus habilidades. El primer beneficiario fue un joven de 17 años llamado Jesús, que trabajaba como empacador en un supermercado, pero tenía un talento increíble para pintar. Con la beca, Jesús pudo comprar materiales profesionales y tomar clases con maestros reconocidos. 2 años después, tuvo su primera exposición individual en una galería importante de la Ciudad de México. La segunda beneficiaria fue una mujer de 40 años llamada Patricia, que limpiaba casas, pero componía música clásica en su tiempo libre sin haber podido pagarle estudios formales jamás. Con la beca tomó clases de teoría musical y composición. Su primera sinfonía fue interpretada por una orquesta de cámara al año siguiente. Roberto asistía personalmente a cada evento importante de sus becarios. Ver sus talentos florecer le daba una satisfacción que ningún cheque podría comprar. 3 años después de su primera aparición en México Tiene Talento,
Roberto Mendoza había equilibrado perfectamente sus dos mundos. Taller Mendoza se había expandido a 2 locales, empleaba a 12 mecánicos y era reconocido como uno de los mejores servicios automotrices de la Ciudad de México. Simultáneamente, Roberto era un profesional solicitado en la industria del entretenimiento, habiendo trabajado en 5 películas, docenas de comerciales y manteniendo un calendario regular de presentaciones en vivo. Pero nunca se olvidó de dónde vino. Cada vez que pasaba por el Auditorio Nacional, recordaba ese día de julio, cuando subió al escenario temblando de nervios, inseguro de si su talento era suficiente. Recordaba las manos callosas que lo habían hecho dudar de sí mismo, sin saber que esas mismas manos callosas eran evidencia de años de trabajo honesto que le habían dado la humildad y el carácter para manejar el éxito cuando finalmente llegó. Roberto también nunca dejó de ser mecánico. Aunque podría haber delegado completamente el trabajo del taller, al menos 2 días a la semana se ponía su overol de trabajo y pasaba horas bajo el cofre de autos, ensuciándose las manos con grasa, diagnosticando problemas, educando a sus empleados más jóvenes. Le recordaba de dónde venía y mantenía sus pies en la tierra. Un día, mientras trabajaba en la transmisión de un Jetta, uno de sus mecánicos jóvenes, un muchacho de 20 años llamado David, le preguntó: «Jefe, ¿por qué sigue haciendo esto? Usted gana en 1 hora de grabación lo que ganamos nosotros en 1 mes. ¿Por qué sigue manchándose las manos de grasa?» Roberto se incorporó desde debajo del auto, limpió sus manos en un trapo y miró directamente a David. «Porque esto es lo que soy, David. Antes de ser el tipo que hace efectos de sonido para películas, soy Roberto Mendoza, mecánico. Esto me enseñó disciplina, honestidad, atención al detalle. Estas manos callosas me recuerdan que el trabajo duro tiene dignidad. No importa cuánto dinero gane, nunca voy a olvidar que soy un trabajador». David asintió, claramente impactado por la respuesta. Esa noche, Roberto llegó a su nueva casa, una propiedad modesta pero cómoda en la colonia Coyoacán, no ostentosa pero espaciosa para su familia. Miguel ahora tenía 15 años y había descubierto que él también tenía talento musical. Tocaba la guitarra con una habilidad natural que sorprendía a sus maestros. Sofía, de 12 años, había heredado la habilidad de imitación de su padre y entretenía a su familia con impresiones perfectas de sus maestros y compañeros de escuela. Clara había dejado su trabajo en una tienda de ropa para administrar el programa de becas Talento sin Límites a tiempo completo. Había encontrado su propia pasión en ayudar a otros a desarrollar sus habilidades. Durante la cena, Miguel le preguntó a su padre: «Papá, ¿te arrepientes de algo? Quiero decir, si hubieras descubierto tu talento antes, ¿habrías hecho las cosas diferentes?» Roberto masticó pensativamente su comida antes de responder. «No, hijo. Cada experiencia que tuve como mecánico, cada auto que reparé, cada cliente que atendí, cada día difícil cuando el dinero no alcanzaba, todo eso me hizo quien soy. Si hubiera descubierto mi talento a los 20 años, quizá habría sido arrogante, quizá no habría valorado las oportunidades. Los 26 años trabajando como mecánico me enseñaron humildad, me enseñaron el valor del trabajo duro, me enseñaron a tratar a todas las personas con respeto sin importar su profesión o posición social». Clara sonrió a su esposo con orgullo. «Y por eso la gente te respeta tanto, Roberto, porque nunca has dejado que el éxito te cambie». Varios meses después, Roberto recibió una llamada que lo tomó completamente por sorpresa. Era de Mauricio Garza, el jurado de México Tiene Talento, que había sido uno de los primeros en reconocer su talento. «Roberto, ¿recuerdas cuando te dije que habías creado un nuevo género de arte? Bueno, tengo noticias. El Teatro de la Ciudad quiere que presentes un espectáculo completo.
90 minutos de narración sonora, arte puro. ¿Te interesa? Roberto sintió mariposas en el estómago, la misma sensación que había tenido antes de su primera audición. ¿Un espectáculo completo? Nunca he hecho algo tan largo. Pero puedes hacerlo, insistió Mauricio. He visto lo que puedes hacer, tienes el talento, solo necesitas la historia correcta. Durante las siguientes semanas, Roberto trabajó en crear su primer espectáculo completo de narración sonora. Decidió contar la historia de México a través de sus sonidos, el México prehispánico con el sonido de caracoles y tambores ceremoniales, la conquista con el choque de espadas y el relinchar de caballos, la independencia con cañones y campanas, la revolución con disparos de rifles y gritos de batalla, el México moderno con el tráfico de la ciudad, los sonidos de mercados, celebraciones, música. El estreno del espectáculo México Suena fue en noviembre, en el emblemático teatro de la ciudad. Las entradas se agotaron en 48 horas. Entre el público estaban críticos de arte, periodistas, celebridades, pero también mecánicos del barrio donde Roberto había crecido, clientes de su taller, sus becarios de Talento Sin Límites y, por supuesto, su familia. Cuando Roberto salió al escenario esa noche, vestido simplemente con jeans negros y una camisa blanca, enfrentó al público lleno. Por un momento, volvió a ser aquel mecánico de 42 años que temblaba antes de su primera audición. Pero luego, miró a la primera fila y vio a Clara, Miguel y Sofía sonriéndole, y recordó por qué estaba allí. Cerró los ojos y comenzó. Durante 90 minutos, Roberto Mendoza transportó a 1000 personas a través de 5 siglos de historia mexicana usando únicamente su voz. Recreó batallas, celebraciones, momentos de tragedia y de triunfo. Hizo llorar a la audiencia con su representación de las madres de la revolución buscando a sus hijos. Los hizo reír con los sonidos bulliciosos de una fiesta patronal. Los hizo sentir orgullo con el himno nacional recreado solo con su voz. Cuando terminó, hubo 3 segundos de silencio absoluto, ese tipo de silencio sagrado que solo ocurre cuando el público ha sido profundamente movido. Luego el teatro explotó en aplausos. Ovación de pie que duró más de 10 minutos, críticos de arte con lágrimas en los ojos. Mauricio Garza aplaudiendo desde su asiento con una expresión de validación absoluta. Los periódicos al día siguiente publicaron reseñas extraordinarias. Roberto Mendoza redefine lo que significa ser artista, escribió el crítico del periódico Reforma. Con solo su voz, ha creado algo que trasciende el entretenimiento y se convierte en arte genuino. Pero para Roberto, la reseña más importante vino de un lugar inesperado. Una semana después del estreno, recibió una carta escrita a mano. Era de un hombre de 68 años que había asistido al espectáculo. «Estimado Roberto», decía la carta, «mi nombre es Esteban Mora. Fui maestro mecánico durante 45 años antes de retirarme. Tuve el honor de enseñarte el oficio cuando eras un niño de 16 años. Vi tu espectáculo la semana pasada y lloré de orgullo, no porque hayas tenido éxito, sino porque a pesar de todo ese éxito, sigues siendo el mismo Roberto humilde y trabajador que conocí hace tantos años. Me enteré de que sigues trabajando como mecánico aunque no lo necesites económicamente. Eso dice más sobre tu carácter que cualquier premio o reconocimiento. Gracias por honrar nuestro oficio y por demostrar que un mecánico puede también ser un artista. Siempre supe que eras especial. Con cariño, maestro Esteban». Roberto leyó la carta 3 veces, llorando más con cada lectura. La enmarcó y la colgó en su taller junto a sus certificados de mecánico. Pasaron más años. El programa Talento Sin Límites creció, eventualmente otorgando 20 becas anuales en lugar de 5.
Taller Mendoza se expandió a 5 ubicaciones en diferentes partes de la Ciudad de México. Roberto trabajó en películas internacionales, hizo giras de presentaciones por América Latina y España, grabó 3 álbumes de narración sonora que vendieron sorprendentemente bien. Pero cada semana, sin falta, Roberto dedicaba al menos 2 días completos a trabajar en el taller original de la Colonia del Valle. Se ponía su overol manchado de grasa, tomaba sus herramientas y reparaba autos. Los clientes a menudo se sorprendían al descubrir que el famoso Roberto Mendoza personalmente estaba diagnosticando el problema de su Tsuru o cambiando el aceite de su Vento. ¿Por qué lo hace usted mismo?, le preguntaban frecuentemente. ¿No tiene empleados para esto? Y Roberto siempre respondía lo mismo. Porque antes de ser cualquier otra cosa soy mecánico. Y un mecánico que no se mancha las manos deja de ser mecánico. En el 10º aniversario de su primera audición en México Tiene Talento, el programa organizó un especial reuniendo a los participantes más memorables de su historia. Roberto fue invitado como el acto principal. Esta vez, cuando subió al escenario del Auditorio Nacional, lo hizo como un hombre completamente diferente al que había subido una década atrás. Ya no temblaba de nervios, ya no dudaba de su valor, pero mantenía la misma humildad, el mismo respeto, la misma gratitud. Para su actuación especial, Roberto hizo algo que nunca había hecho antes. Contó su propia historia usando solo sonidos. El sonido de herramientas en el taller donde creció profesionalmente, el motor de su vieja camioneta Ford que lo transportaba a trabajos esporádicos, el llanto de frustración en noches difíciles, el sonido de su corazón acelerado antes de su primera audición, los aplausos de ese primer día, el crecimiento gradual de su carrera y finalmente el sonido de lo que más valoraba, las risas de sus hijos, la voz de Clara y el rugido satisfactorio de un motor perfectamente afinado en su taller. Cuando terminó, los 3 jurados originales estaban de pie aplaudiendo. Daniela Rivas, Mauricio Garza y Patricia Durán, quienes habían creído en él cuando era solo un mecánico desconocido con un talento extraño. Mauricio Garza tomó el micrófono. Roberto, hace 10 años te dije que habías creado un nuevo género de arte. Hoy confirmo que no solo lo creaste, sino que lo perfeccionaste. Pero más importante, nos enseñaste algo que todos en esta industria necesitamos recordar, que el verdadero talento puede venir de cualquier lugar, de cualquier persona, de cualquier profesión. Gracias por nunca olvidar quién eres. Roberto miró al público, vio caras conocidas de su pasado y su presente. Vio a mecánicos de su taller sentados junto a productores de cine. Vio a sus becarios de Talento Sin Límites aplaudiendo junto a críticos de arte. Vio a su maestro Esteban, ahora de 78 años, con lágrimas de orgullo. Y en ese momento, Roberto Mendoza entendió completamente el regalo que había recibido. No el talento en sí, sino la oportunidad de usarlo sin perder su esencia, la oportunidad de crecer sin desarraigarse, la oportunidad de tener éxito sin olvidar de dónde venía. Esa noche, después del programa, Roberto condujo su camioneta Ford del 98 de regreso a casa. Podría haber comprado cualquier auto lujoso, pero mantenía esa vieja camioneta. La había restaurado completamente. El motor sonaba perfecto. Cada componente funcionaba a la perfección. Era su recordatorio móvil de que el valor de algo no está en su apariencia, sino en su función, en su historia, en lo que representa. Cuando llegó a casa, Clara lo esperaba despierta. Se sentaron juntos en el pequeño jardín de su casa, bajo las estrellas de la Ciudad de México, y Roberto le dijo algo que había estado pensando durante días. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, Clara?
No es que haya tenido éxito, es que el éxito no cambió lo que más importa. Sigo siendo mecánico, sigo siendo tu esposo, sigo siendo el papá de Miguel y Sofía, sigo siendo yo. Clara recostó su cabeza en el hombro de Roberto. Por eso funcionó todo, mi amor, porque nunca pretendiste ser alguien que no eras. El mundo necesitaba ver que un mecánico con manos callosas puede crear arte, que el trabajo honesto y el talento extraordinario pueden coexistir en la misma persona. Roberto miró sus manos a la luz de la luna. Callosas, marcadas por décadas de trabajo, manchadas permanentemente por grasa que ningún jabón podía quitar completamente. Eran manos de mecánico, eran manos de artista, eran sus manos, y por primera vez en su vida, Roberto Mendoza las vio como realmente eran, perfectas exactamente así. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.